Imagina un lugar donde la realidad parece doblarse. Un punto ciego en el mapa de la existencia donde las leyes de la física que crees conocer simplemente dejan de aplicarse. No estamos hablando de una película de ciencia ficción, ni de un relato olvidado en un libro de fantasía antigua. Hablamos de un rincón desolado en el norte de México, un vasto océano de arena y piedras quemadas por el sol donde el tiempo no fluye, se estanca. Aquí las brújulas enloquecen, girando sin control como si buscaran un norte que ha dejado de existir. Y las ondas de radio mueren instantáneamente, tragadas por una fuerza invisible y voraz que aísla a cualquier viajero del resto de la civilización, dejándolo solo con sus propios miedos. Dicen que los pájaros que intentan sobrevolar esta zona pierden el rumbo y caen en picada, desorientados por un magnetismo que emana de las entrañas de la Tierra, como si un imán gigantesco estuviera enterrado bajo kilómetros de sedimento prehistórico. Es un cementerio de tecnología y esperanza, donde misiles de la NASA, destinados a otros blancos, han sido inexplicablemente desviados de su curso, estrellándose justo en el corazón de este enigma, como si la Tierra misma los hubiera reclamado. ¿Es coincidencia o hay una inteligencia, una voluntad geológica o extraterrestre que decide quién entra y quién nunca sale? Pero no es solo lo que cae del cielo lo que aterra, es lo que camina por la tierra. Los lugareños, personas de piel curtida y miradas profundas que han vivido aquí por generaciones, susurran historias sobre los ingenieros, seres altos, de cabellos rubios y rasgos perfectos, que aparecen de la nada ofreciendo agua en cantimploras que nunca se vacían, hablando un español extraño y mecánico, para luego desvanecerse en el aire trémulo del calor sin dejar huella. La fauna y la flora aquí no son normales. Los cactus adquieren tonalidades violetas bajo un sol inclemente, y las tortugas del desierto crecen con extrañas mutaciones, testigos silenciosos de una radiación o energía que la ciencia convencional no logra explicar del todo. Estamos en el bolsón de Mapimí, en el vértice exacto donde convergen los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Estamos en el paralelo 27, la misma línea invisible que une al Triángulo de las Bermudas en el Atlántico y a las pirámides de Giza en Egipto. ¿Es esto una casualidad geográfica o una red energética planetaria diseñada por arquitectos olvidados? Esta noche nos adentraremos en el silencio más ruidoso del mundo. Prepárense para cuestionar lo que saben sobre nuestro planeta. ¿Qué es lo que realmente nos observa desde la oscuridad de este desierto magnético? Las familias que viven en los ranchos aislados, lejos de las carreteras asfaltadas, no hablan de magnetismo, hablan de luces que juegan en el cielo nocturno, moviéndose de formas imposibles para la tecnología humana. Hablan de encuentros con seres humanoides que parecen turistas perdidos, pero que no dejan huellas en la arena. La cultura aquí es una mezcla de estoicismo norteño y un respeto reverencial por lo desconocido. No temen al desierto, pero lo respetan como a una deidad caprichosa. En este documental no solo buscaremos datos, buscaremos las historias que se han filtrado en la arena, escucharemos a los testigos que han sido tildados de locos y analizaremos, capa por capa, por qué este lugar, alineado cósmicamente con los mayores misterios de la antigüedad, sigue desafiando nuestra comprensión. Bienvenidos a la investigación definitiva sobre la zona del silencio. Mucho antes de que los científicos de la NASA pusieran un pie en este suelo con sus trajes blancos y sus detectores de radiación, la zona del silencio ya tenía una reputación. No era una atracción turística, ni aparecía en los mapas con un nombre misterioso. Para los habitantes de Ceballos, Durango y las comunidades dispersas en los límites de Coahuila, era simplemente el desierto. Un lugar duro donde la vida se ganaba a pulso y donde uno no se adentraba sin una buena razón. Pero incluso entonces, en las primeras décadas del siglo XX, los viejos pastores de cabras y los buscadores de minerales sabían que había manchas en la tierra, áreas malditas donde los animales se negaban a entrar y donde las piedras cantaban cuando el viento soplaba desde el norte. Para comprender el misterio debemos viajar millones de años atrás, al Cretácico. Gráfico animado que muestra el continente americano cubierto por agua.
Toda esta región estaba sumergida bajo el mar de Tetis. Lo que hoy son dunas y matorrales espinosos, alguna vez fue un lecho marino vibrante. Si caminas hoy por la zona, es imposible no tropezar con la historia. Fósiles marinos, conchas petrificadas y restos de vida acuática tapizan el suelo del desierto. Es un recordatorio constante de que este lugar es un cementerio geológico. Algunos teóricos sugieren que la inmensa cantidad de materia orgánica descompuesta y comprimida durante eones, sumada a depósitos minerales específicos, creó una base natural para las anomalías electromagnéticas. No es solo tierra. Es una batería química masiva que ha estado cargándose bajo el Sol durante milenios. Pero los indicios humanos, aquellos que transformaron la geología en leyenda, comenzaron con la aviación. En la década de 1930, México vivía la era dorada de sus pilotos. Francisco Saravia, el conquistador del cielo, una figura casi mítica en la historia aeronáutica nacional, fue uno de los primeros en documentar lo imposible. En sus rutas hacia el norte, Saravia reportó fenómenos que en su momento atribuyó a fallas mecánicas inexplicables. Al cruzar el espacio aéreo sobre el bolsón de Mapimí, sus radios dejaban de transmitir. No había estática, no había interferencia gradual, simplemente había silencio. Un corte limpio, como si alguien hubiera cortado los cables con una tijera invisible. Peor aún eran las brújulas. Los instrumentos de navegación, vitales en una época sin GPS, comenzaban a girar erráticamente o se clavaban en una dirección falsa, llevando a los pilotos peligrosamente fuera de curso. En las bitácoras de vuelo de esa época, comenzaron a aparecer notas al margen, advertencias informales entre aviadores, evitar el cuadrante de Ceballos, anomalías magnéticas severas. No era solo el aire, la tierra también daba señales. En las rancherías cercanas, como en el rancho Las Lilas, los pozos de agua a veces entregaban un líquido con sabor metálico, y los animales nacían con deformidades sutiles pero inquietantes. Vacas con 2 cabezas que morían al nacer, cabras con extremidades extrañas. La gente lo atribuía a malos aires o brujería, pero miraban al cielo con recelo. Y tenían razón en mirar arriba. El 8 de febrero de 1969, un año antes del famoso incidente del cohete Athena, el cielo sobre el pueblo de Allende, en Chihuahua, muy cerca de la zona de influencia, se iluminó con un fuego apocalíptico. Recreación visual de un meteorito entrando en la atmósfera. Un bólido masivo del tamaño de un automóvil entró en la atmósfera terrestre a velocidades hipersónicas. La onda expansiva rompió ventanas y el estruendo se escuchó a cientos de kilómetros. El meteorito explotó en el aire, lloviendo miles de fragmentos sobre una área elíptica de más de 300 kilómetros cuadrados. Este fue el meteorito Allende. Lo que hace al meteorito Allende fundamental para nuestra historia no es solo su caída, sino su composición. Los científicos que acudieron en masa a recolectar los fragmentos descubrieron que se trataba de una condrita carbonácea, uno de los tipos de materia más antiguos del sistema solar, conteniendo polvo de estrellas que predata incluso a la formación de nuestro propio Sol. ¿Por qué cayó aquí? ¿Fue atraído por el mismo magnetismo que desorientaba a los aviones de Saravia? La caída del Allende sirvió como un presagio, una señal de alarma cósmica que decía: aquí hay algo. Atrajo la atención de la comunidad científica internacional hacia la región, preparando el escenario para lo que vendría después. Durante este periodo, a finales de los 60, un personaje clave entra en la narrativa local: Harry de la Peña. Ingeniero y explorador, de la Peña trabajaba para Pemex buscando yacimientos petroleros. Fue él quien, frustrado por las constantes fallas en sus comunicaciones de radio mientras trabajaba en la zona, comenzó a mapear sistemáticamente los puntos muertos.
De la Peña no era un místico, era un hombre de ciencia aplicada, y lo que encontró le heló la sangre. Descubrió que las ondas de radio no se dispersaban, eran absorbidas. Había franjas de terreno donde la transmisión hertziana era físicamente imposible, debido a una ionización magnética del aire o a propiedades del subsuelo que actuaban como una jaula de Faraday natural y gigantesca. Él fue el primero en acuñar, de manera informal, el término que definiría la región. Al intentar comunicarse con su base y recibir solo estática, murmuró a sus colegas: «Esto es una zona de silencio». El nombre se pegó. Pero lo que de la Peña y los locales no sabían era que esa anomalía estaba a punto de capturar una de las armas más sofisticadas de los Estados Unidos. El ambiente en las comunidades antes de 1970 era de una calma tensa. Don Gumaro, un habitante local entrevistado años después, recordaba: «Los animales lo sabían antes que nosotros. Los perros aullaban a la nada y las aves evitaban volar recto. Nosotros sentíamos dolor de cabeza al atardecer, una presión aquí, detrás de los ojos. La tierra estaba cargada, como cuando va a caer un rayo, pero el rayo nunca caía. Solo se sentía la electricidad en el aire seco». Esta era la atmósfera. Un desierto antiguo, cargado de minerales magnéticos, bombardeado por meteoritos primigenios y evitado por los aviadores. Un lugar donde la brújula moral y física se perdía. Era un polvorín de misterio esperando una chispa. Y esa chispa llegaría desde una base militar en Utah, montada en un cohete Athena, programada para un destino al que nunca llegaría. La zona del silencio, paciente y eterna, estaba a punto de reclamar su primer gran trofeo de la era moderna, y con ello abrir la puerta a un mundo de conspiraciones, ovnis y preguntas sin respuesta que perduran hasta hoy. Los primeros indicios fueron sutiles. Una aguja de brújula temblorosa. Una radio muda. Una lluvia de piedras estelares. Pero lo que estaba por suceder transformaría esas curiosidades locales en un enigma global. El escenario estaba listo. La trampa magnética estaba activada. Solo faltaba la presa. El 11 de julio de 1970 comenzó como un día rutinario en la base de Green River, Utah. La Guerra Fría estaba en su apogeo, pero la carrera ese día no era nuclear, sino tecnológica. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía programado el lanzamiento de un cohete Athena, un vehículo de prueba diseñado para estudiar el comportamiento de reentrada atmosférica. Su destino, el campo de misiles de White Sands en Nuevo México. Era una ruta probada, calculada milimétricamente por las mentes más brillantes de la balística occidental. La distancia era considerable, pero la tecnología era, supuestamente, infalible. A las 0800 horas, los motores se encendieron. El Athena rugió hacia la estratosfera, una lanza de metal y fuego perforando el cielo azul americano. En la sala de control, los ingenieros monitoreaban la telemetría. Todo estaba en verde. La trayectoria era nominal. Sin embargo, cuando el cohete alcanzó la atmósfera superior, algo sucedió. Algo que no aparecía en los manuales de física ni en las simulaciones de vuelo. El cohete llevaba en su interior 2 contenedores de cobalto 57, un isótopo radiactivo utilizado para rastrear la trayectoria en caso de impacto. Irónicamente, sería ese material el que convertiría un accidente en un incidente internacional. De repente, los radares mostraron una anomalía. El Athena no estaba descendiendo hacia White Sands. El cohete había ignorado su computadora de a bordo. En lugar de curvarse hacia el oeste, continuó recto hacia el sur, cruzando la frontera invisible entre Estados Unidos y México. En la sala de control de Utah, el pánico fue frío y silencioso. ¿A dónde va?, preguntó un operador. La respuesta, trazada en una pantalla de fósforo verde, era imposible. El cohete parecía estar siendo atraído por algo. No fue una deriva por el viento. Fue una desviación agresiva y sostenida.
El cohete voló cientos de kilómetros más allá de su objetivo, adentrándose profundamente en el territorio mexicano, sobrevolando el estado de Chihuahua y entrando en el espacio aéreo de Durango. Fue como si una mano invisible gigante hubiera agarrado la nariz del cohete y la hubiera arrastrado hacia el centro del bolsón de Mapimí. A las 02:00 de la madrugada, hora local, el cielo sobre el rancho de San Ignacio se iluminó. Los testigos, campesinos que dormían bajo las estrellas o que se habían levantado temprano para la ordeña, describieron un cigarro de fuego que no hacía ruido. Lo vieron descender, no caer. Algunos juraron después que el objeto pareció frenar antes de impactar, como si buscara un lugar específico para aterrizar. El impacto sacudió la tierra, levantando una nube de polvo y sílice que tardó horas en asentarse. El Athena se había estrellado en el corazón exacto de lo que hoy llamamos la zona del silencio, a pocos kilómetros de la laguna de las Palomas. La mañana siguiente trajo confusión. Para los habitantes locales, aquello era el fin del mundo o el inicio de una guerra. Don Jaime, un ranchero que tenía 12 años en aquel entonces, recuerda el evento con una claridad escalofriante. Mi padre nos dijo que no saliéramos. Decía que los gringos habían mandado una bomba. Pero lo más raro no fue el choque, fue lo que pasó después. Los animales no se acercaban al cráter. Los caballos se encabritaban a medio kilómetro de distancia. Y cuando mi tío intentó acercarse con su camioneta Ford, el motor se murió. Simplemente se apagó y no volvió a prender hasta que la empujamos lejos de allí. La noticia del misil perdido llegó a Washington y a la Ciudad de México, con la fuerza de un terremoto diplomático. Estados Unidos había bombardeado accidentalmente a su vecino del sur con un dispositivo que contenía material radiactivo. Pero la preocupación militar pronto dio paso a la perplejidad científica, cuando los equipos de búsqueda estadounidenses solicitaron permiso para entrar y recuperar los restos. Se encontraron con un problema: no podían encontrar el cohete. A pesar de tener las coordenadas aproximadas, los aviones de reconocimiento que sobrevolaban la zona reportaban fallas masivas en sus sistemas de navegación. Fue aquí donde el mito se cristalizó. Wernher von Braun, el legendario científico alemán, artífice del programa espacial estadounidense y padre del cohete Saturno V, viajó personalmente a la zona. Von Braun no era un hombre dado a la superstición. Su mente era puramente matemática. Pero al llegar al campamento base improvisado en Ceballos, se encontró con una realidad que desafiaba su lógica. Los pilotos le informaron que al volar sobre el cráter de impacto, las radios se quedaban mudas. No había comunicación con la torre de control, ni entre aviones. Era una zona de silencio radioeléctrico. La búsqueda del Athena duró semanas en las que el desierto pareció jugar al escondite con la tecnología más avanzada del planeta. El cohete no se había desintegrado, estaba casi intacto, semienterrado en una duna, protegido por matorrales espinosos y aparentemente por un campo de fuerza natural. Cuando finalmente lo localizaron, la posición reveló una coincidencia aterradora. El cohete había caído en un punto donde las anomalías magnéticas eran más intensas que en cualquier otra parte del desierto. Las teorías comenzaron a fluir como el agua en una inundación. ¿Había el cohete fallado por casualidad? ¿O las concentraciones de magnetita y uranio en el subsuelo habían interferido con los giroscopios electrónicos del misil? Algunos ingenieros sugirieron que la zona actuaba como un imán gigantesco, capaz de atraer metales ferrosos desde la estratosfera. Otros, más audaces, susurraban en las carpas militares sobre vórtices energéticos. El descubrimiento no fue solo el hallazgo de un cohete estrellado. Fue el descubrimiento de que en el norte de México existía un lugar con reglas propias. El incidente del Athena puso a la zona del silencio en el mapa global. Ya no eran solo cuentos de rancheros sobre luces y brujas. Ahora había un informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que certificaba anomalías inexplicables. La zona había sido oficialmente descubierta y con ella se abrió la caja de Pandora. Lo que encontraron alrededor del cohete
La tierra contaminada, la flora mutada y el silencio absoluto de las ondas hertzianas confirmaba que el Athena no había caído allí por error. Había sido capturado. Y la operación para sacarlo de allí revelaría secretos aún más oscuros sobre la naturaleza de este vórtice geográfico. Tras el hallazgo del cohete Athena, la zona del silencio dejó de ser un secreto bucólico para convertirse en el escenario de una operación logística sin precedentes. La Operación Safest, seguridad, no fue solo una misión de limpieza, fue una invasión científica. El gobierno mexicano concedió permisos especiales, y pronto el desierto se llenó de hombres rubios, quemados por el sol, que hablaban inglés y cargaban contadores Geiger que chasqueaban como cigarras metálicas. Para sacar el cohete, y más importante aún, las toneladas de tierra contaminada por el cobalto 57, los ingenieros tuvieron que construir infraestructura donde no la había. Se extendió una vía férrea hasta el corazón del desierto. Se abrieron caminos a golpe de bulldozer, pero la zona se resistía. Los trabajadores reportaban que las baterías de los vehículos se descargaban durante la noche sin explicación. Las comunicaciones por radio, esenciales para coordinar la logística, eran inútiles. Tenían que recurrir a mensajeros en motocicleta o señales visuales, retrocediendo tecnológicamente 50 años debido a la burbuja de silencio. Aquí reaparece la figura central de nuestra investigación. El ingeniero Harry de la Peña. Si Von Braun era el visitante ilustre, de la Peña era el guardián local. Fue asignado para asistir a los equipos estadounidenses y mexicanos. Él ya conocía las mañas del desierto, pero durante estas semanas de trabajo intenso, pudo documentar el fenómeno con rigor científico. De la Peña notó que el silencio no era uniforme, se movía. Las zonas muertas de radio parecían desplazarse con el sol o con las tormentas magnéticas, como si el fenómeno estuviera vivo, respirando. Durante la extracción, los testimonios de los soldados y operarios comenzaron a filtrarse. Un operador de grúa relató a un periodista local que, al levantar una sección del fuselaje, sintió una descarga eléctrica que no provenía de ningún cable, sino del aire mismo. Otros hablaban de una sensación de vértigo constante, una pérdida del equilibrio que los médicos militares atribuyeron al calor y la deshidratación, pero que los locales sabían que era el mal de tierra. El momento más crítico de la investigación inicial ocurrió cuando intentaron sacar la tierra radiactiva. Se llenaron cientos de tambores con arena del lugar del impacto. El tren que se llevó los desechos fue apodado el Tren de la Muerte por los habitantes de Ceballos. Al partir el tren, los ingenieros notaron algo inquietante en sus instrumentos. La radiación de fondo en la zona no disminuía como se esperaba. Era como si la Tierra misma estuviera impregnada de una energía que iba más allá de la contaminación del cohete. El Athena solo había sido un visitante. La verdadera fuente de poder estaba abajo, en el subsuelo. Fue en este periodo, entre 1970 y 1973, cuando la prensa comenzó a llegar. Periodistas de El Sol de México, Novedades y corresponsales internacionales empezaron a entrevistar a las familias de los ranchos cercanos. Lo que encontraron cambió el tono de la narrativa. Ya no se trataba solo de un misil. Los Sánchez, una familia que vivía a escasos kilómetros del punto cero, relataron sus encuentros nocturnos. «No son aviones», decía la matriarca de la familia en una grabación de la época, su voz temblorosa pero firme. «Son bolas de luz que bajan de los cerros. Se quedan quietas encima de los corrales. Las vacas no se asustan, se quedan pasmadas, y a veces vemos gente. Gente alta, vestida con trajes plateados pegados al cuerpo, caminando entre las nopaleras. No llevan agua, no llevan armas, solo caminan y observan». Estas historias coincidían con los reportes de los propios militares estadounidenses. En informes desclasificados años después, se mencionan avistamientos de fenómenos aéreos anómalos durante la operación de recuperación.
Luces que seguían a los helicópteros, maniobrando con una agilidad imposible. Pero la orden oficial era clara: concéntrense en el cohete, ignoren las luces. La investigación científica formal comenzó a tomar forma bajo el liderazgo de la Peña y el Instituto Nacional de Energía Nuclear. Se establecieron campamentos permanentes, se trajeron magnetómetros de alta precisión. Los primeros resultados fueron desconcertantes. La intensidad magnética en la zona del silencio era comparable a la de los polos terrestres en ciertos momentos del día. Además, la radiación ultravioleta era hasta un 30% más alta que en las ciudades vecinas. Esto explicaba las mutaciones en la flora y fauna. Los nopales violetas, las tortugas con caparazones geométricamente extraños. La vida aquí estaba siendo bombardeada por una energía invisible que alteraba su ADN. Pero el descubrimiento más inquietante de esta fase inicial fue la conexión geográfica. Al trazar las coordenadas en un mapa global, alguien notó la alineación perfecta. La zona del silencio estaba situada entre el paralelo 26 y 28. Si seguías esa línea hacia el este, cruzabas el Triángulo de las Bermudas. Si seguías más allá, cruzabas las pirámides de Egipto y el Himalaya. ¿Era la Tierra una red de circuitos y la zona del silencio un nodo de conexión? La investigación inicial concluyó con más preguntas que respuestas. El cohete se fue, llevándose consigo la Tierra contaminada, pero dejó atrás una fiebre de misterio. Científicos de la UNAM, ufólogos franceses y aventureros de todo el mundo comenzaron a peregrinar hacia el bolsón de Mapimí. Se fundó la Reserva de la Biosfera, un intento de proteger la flora y fauna únicas, pero también una manera de controlar el acceso a un lugar que se estaba volviendo peligrosamente popular. Hacia 1974, la zona ya no era solo un lugar geográfico, era un personaje. Un ente que atraía a los curiosos y repelía a los escépticos. Los primeros investigadores se dieron cuenta de que no estaban estudiando un lugar pasivo. La zona parecía reaccionar a la presencia humana. Las brújulas giraban cuando uno preguntaba una dirección. Las radios fallaban justo cuando se iba a transmitir un hallazgo importante. La sensación generalizada era que la zona se estaba protegiendo, guardando sus secretos bajo capas de silencio estático y calor abrasador. El escenario estaba listo para la siguiente fase, los giros inesperados. Porque una vez que la ciencia oficial intentó explicar lo inexplicable comenzó a contraatacar con fenómenos que ninguna ecuación podía resolver. Cuando el ejército estadounidense se retiró y los científicos empacaron sus primeros informes, el silencio volvió a caer sobre el bolsón de Mapimí. Pero era un silencio diferente. La gente ya no miraba al suelo buscando rocas, miraba a sus vecinos, o a quienes parecían ser vecinos. El giro más desconcertante de la zona del silencio no proviene de las lecturas de los magnetómetros, sino de los encuentros cercanos del tercer tipo que desafían toda la iconografía alienígena tradicional. Aquí no se habla de hombrecillos verdes ni de grises con ojos negros. Aquí se habla de los rubios. El caso más emblemático, el que se convirtió en la piedra angular del folclore moderno de la zona, es la experiencia de Ernesto y Josefina Díaz. El 13 de octubre de 1975, esta pareja de empresarios se adentró en la reserva buscando fósiles y piedras raras. Una tormenta repentina, de esas que transforman el desierto en una trampa de lodo en cuestión de minutos, los atrapó. Su camioneta se atascó hasta los ejes en un arroyo crecido. Estaban aislados, a kilómetros de la carretera principal, y la noche comenzaba a caer. El pánico es real en el desierto. La hipotermia nocturna mata tanto como el golpe de calor diurno. De la nada, en medio de la lluvia torrencial, aparecieron 3 figuras. 2 hombres y una mujer. Lo extraño no fue solo su aparición repentina en un lugar deshabitado, sino su aspecto. Eran altos, esculturales, de tez pálida y cabellos rubios casi blancos. Vestían overoles amarillos impermeables y gorras de béisbol, pero su ropa estaba impecable, sin una sola mancha de barro, a pesar de estar parados en medio del lodazal. Se acercaron a la ventanilla con una sonrisa tranquila, casi mecánica.
Según el testimonio de Josefina, los desconocidos ofrecieron ayuda en un español perfecto, pero con una cadencia extraña, demasiado formal. Les indicaron que subieran a la camioneta y que aceleraran cuando ellos dieran la señal. Ernesto, escéptico de que 3 personas pudieran mover una camioneta de 2 toneladas atascada en arcilla, obedeció. A la señal, los 3 rubios empujaron. La camioneta salió disparada hacia terreno firme como si fuera un juguete de pluma. Cuando Ernesto bajó para agradecerles y ofrecerles dinero, los extraños se negaron cortésmente. Al preguntarles de dónde venían, uno de ellos señaló vagamente hacia el horizonte y dijo una frase que ha resonado en la mitología de la zona durante décadas. «Venimos de arriba». Ernesto asumió que se referían a algún rancho en la sierra o quizás a un pueblo al norte. Pero cuando volvió la vista tras subir a su vehículo, los 3 seres habían desaparecido. No había huellas en el barro, solo el desierto vacío y la lluvia. Este encuentro marca un giro narrativo crucial. Los ingenieros, como empezaron a llamarles algunos investigadores, no parecen extraterrestres monstruosos. Parecen versiones perfeccionadas de nosotros mismos. Y los reportes se multiplicaron. Rancheros que vivían en la soledad absoluta reportaban visitas de estos seres altos que llegaban caminando de la nada para pedir agua. Nunca pedían comida, nunca pedían dinero, solo agua. Llevaban cantimploras que parecían pequeñas, pero que tardaban minutos en llenarse, como si su capacidad interna fuera infinita. Y siempre, tras beber y dar las gracias, se marchaban caminando hacia el sol, desvaneciéndose en el resplandor. Otro giro inesperado surgió con la estación fantasma. Viajeros perdidos en las brechas reportaron ver luces de una estructura grande a lo lejos, como un complejo industrial o una base militar iluminada en medio de la noche. Al dirigirse hacia ella buscando refugio, la estructura parecía alejarse, manteniéndose siempre a la misma distancia, hasta desaparecer al amanecer. ¿Es una alucinación colectiva provocada por los gases del subsuelo? ¿O es, como sugieren los teóricos más audaces, una proyección dimensional, una ciudad que existe en el mismo espacio pero en una frecuencia diferente? Las contradicciones también aumentaron la tensión. Mientras la zona se vendía al mundo como un lugar muerto y hostil, los biólogos comenzaron a encontrar que la vida allí no solo sobrevivía, sino que prosperaba de formas aberrantes. Se descubrieron nopales de tonalidades violetas intensas. Al principio se pensó que era una enfermedad, pero luego se entendió que era una adaptación. Las plantas estaban generando su propio bloqueador solar químico para protegerse de los rayos ultravioleta, que en esta zona son un 30% más intensos que en el resto del planeta debido a una especie de agujero o debilidad en la magnetosfera local. El misterio se complicó cuando se reportaron tiempos perdidos. Grupos de exploradores que entraban a la zona a las 10:00 am y salían según sus relojes a las 12:00 pm. Pero al llegar al pueblo más cercano descubrían que habían pasado 2 días. O al revés. Viajeros que sentían haber conducido por horas y horas, solo para descubrir que habían recorrido apenas unos kilómetros y que el reloj apenas había avanzado. La zona del silencio parecía tener la capacidad de dilatar y contraer la percepción temporal. Un fenómeno relativista que no debería ocurrir fuera de la proximidad de un agujero negro. Estos giros transformaron la narrativa. Ya no era un caso de cae un cohete y lo recogen. Ahora nos enfrentábamos a una inteligencia ambiental. La zona parecía estar jugando con sus visitantes. Los escépticos lo llamaban histeria, los creyentes lo llamaban contacto. Pero nadie podía negar que, al cruzar el paralelo 27, la realidad se volvía una sustancia maleable. Y justo cuando se pensaba que eran solo anécdotas rurales, la ciencia dura volvió a entrar en escena para profundizar, y lo que encontraron fue aún más perturbador que los seres rubios. Hacia finales de los 70s y principios de los 80, la zona del silencio dejó de ser un escenario de accidentes para convertirse en un laboratorio al aire libre.
En 1978 se creó oficialmente la Reserva de la Biosfera de Mapimí. Sobre el papel era un esfuerzo loable para proteger a la tortuga del desierto, Gopherus flavomarginatus, una especie endémica en peligro de extinción y la tortuga terrestre más grande de Norteamérica. Pero entre líneas, muchos vieron esta declaratoria como una forma de controlar el acceso y monitorear la zona bajo un pretexto ecológico. La profundización de la investigación reveló conexiones que daban vértigo. Los geólogos confirmaron que la orografía de la zona actúa como un embudo natural para la energía electromagnética. Las montañas de la Sierra del Silencio y los cerros circundantes contienen altos niveles de magnetita y uranio, pero su disposición no es aleatoria. Forman un anillo que, según algunos físicos teóricos consultados en secreto durante aquella época, podría generar un vórtice energético natural. Aquí entra en juego la geometría sagrada. Al trazar líneas en el globo terráqueo, la zona del silencio se alinea perfectamente con otros centros de anomalías y poder antiguo. Está en el mismo paralelo que las pirámides de Giza, el Triángulo de las Bermudas, las ciudades sagradas del Tíbet y el Triángulo del Dragón en Japón. Es posible que la Tierra tenga un sistema circulatorio energético y que estos puntos sean sus válvulas o chakras. La teoría de la rejilla planetaria ganó fuerza. La zona no era un error de la naturaleza, era una pieza fundamental de una máquina planetaria olvidada. Expertos como el Dr. Santiago García, nombre basado en investigadores reales de la época, dedicaron su vida a estudiar la mutación biológica en el área. Sus cuadernos de campo describían no solo el color de los cactus, sino el comportamiento de la fauna. Los coyotes de la zona eran más grandes, más agresivos y a menudo presentaban estructuras craneales ligeramente diferentes a las de sus parientes de otras regiones. Pero lo más inquietante eran las tortugas. Estos animales milenarios, lentos y sabios parecían congregarse en los puntos de mayor silencio radioeléctrico. Algunos estudios sugerían que sus caparazones actuaban como resonadores naturales, amplificando o mitigando las frecuencias magnéticas. Eran los guardianes vivos del vórtice. La profundización también tocó la arqueología. Se redescubrieron ruinas antiguas en las cercanías, vestigios de tribus nómadas que evitaban asentarse en el círculo oscuro, pero que dejaban ofrendas en sus bordes. Los petroglifos hallados en las sierras aledañas muestran figuras con halos en la cabeza y representaciones de estrellas cayendo del cielo, sugiriendo que el fenómeno de la Tena no fue el primero, sino simplemente el más reciente en una cadena de eventos celestes que data de milenios. Los antiguos sabían que el cielo aquí era delgado y que las cosas podían cruzar de un lado a otro con facilidad. Durante esta fase, se llevaron a cabo experimentos de aislamiento sensorial. Investigadores pasaban noches enteras solos en el epicentro de la zona. Sus reportes coincidían en una cosa: el zumbido. Un sonido de baja frecuencia, inaudible para el oído consciente pero perceptible para el cerebro, que causaba insomnio, ansiedad y en ocasiones visiones lúcidas. Se especuló que este infrasonido natural podría ser la causa de las alucinaciones, o la llave que abre la percepción a otras realidades. La intervención de autoridades internacionales se volvió más discreta pero más intensa. Se dice que satélites espía fueron recalibrados para monitorear las emisiones térmicas del bolsón de Mapimí. ¿Qué buscaban? No petróleo, no uranio. Buscaban patrones. Patrones de luz que aparecían en el infrarrojo pero que eran invisibles al ojo humano. La zona estaba hablando en un lenguaje de calor y radiación. En este capítulo de profundización, el misterio deja de ser local para volverse cósmico. Se establece la idea de que la zona del silencio es una puerta giratoria. Los que entran cambian. Los instrumentos fallan porque las leyes que los rigen no son constantes aquí. Y surge la pregunta más aterradora de todas. Si esto es una puerta, ¿está abierta permanentemente o alguien la abre y la cierra a voluntad?
Las historias de los rancheros sobre luces que entran y salen de la tierra, no del cielo sino de la tierra misma, cobraron un nuevo sentido. ¿Y si la base no está arriba, sino abajo? La geología kárstica de la región está llena de cuevas y túneles inexplorados. La profundización de la investigación apuntaba ahora hacia el subsuelo, hacia el abismo bajo nuestros pies, donde el magnetismo nace y donde, quizás, los ingenieros tienen su verdadero hogar. El escenario está listo para el punto de quiebre. La evidencia acumulada ya no puede ser ignorada, y un evento particular, una noche específica donde la barrera se rompió por completo, está a punto de ser revelado. El punto de quiebre en la historia de la zona del silencio no ocurrió en un laboratorio, sino en la psique de quienes intentaron desafiarla. A medida que la década de los 90 avanzaba y la tecnología GPS comenzaba a volverse accesible, muchos creyeron que el misterio sería domesticado por satélites. Se equivocaron. El verdadero punto de inflexión llegó cuando nos dimos cuenta de que la tecnología moderna no solo fallaba aquí, sino que empeoraba las cosas. Una expedición compuesta por documentalistas y geólogos experimentados en 1998 marcó este límite. Equipados con los primeros sistemas de posicionamiento global y vehículos 4x4 modificados, se adentraron en el área conocida como el Vértice. Su objetivo era pasar 3 noches en el punto de mayor silencio magnético para grabar el cielo nocturno sin interrupciones. La primera noche transcurrió con normalidad. Pero la segunda noche, la zona despertó. Los testimonios de los sobrevivientes de esa noche describen un fenómeno meteorológico imposible. Una tormenta seca. No había nubes. No había lluvia. Pero el cielo se llenó de relámpagos silenciosos, que corrían horizontalmente, no verticalmente. El aire se cargó de tal estática que el cabello de los presentes se erizaba y las puntas de los dedos chispeaban al tocar metal. Pero el terror real comenzó cuando intentaron irse. Al intentar salir, los conductores se dieron cuenta de que el paisaje había cambiado. Los caminos marcados habían desaparecido. Las montañas, que deberían estar al oeste, parecían haberse movido al sur. Durante 6 horas condujeron en círculos. El pánico se apoderó del grupo. No era solo desorientación espacial, era desorientación cognitiva. Algunos miembros del equipo comenzaron a sufrir episodios de histeria, afirmando ver personas paradas al borde del camino, observándolos con trajes brillantes, figuras que desaparecían al ser iluminadas por los faros. Este evento representa el quiebre, porque rompió la arrogancia científica. Confirmó que la zona del silencio tiene mecanismos de defensa activos. No es un lugar pasivo que puedes medir. Es un laberinto dinámico. Los lugareños explicaron después que el grupo había entrado en la zona oscura, un fenómeno local donde el tiempo parece detenerse. Al lograr salir finalmente al amanecer, el odómetro de los vehículos marcaba que habían recorrido apenas 15 kilómetros, a pesar de haber conducido durante horas a velocidad constante. El consumo de combustible, sin embargo, indicaba que habían gastado casi todo el tanque. ¿A dónde se fue esa gasolina? ¿En qué espacio físico o dimensional se quemó? El quiebre también se manifestó en la fauna. En esos años se documentaron casos de migración masiva de aves que, al cruzar el bolsón de Mapimí, caían muertas por cientos. Las autopsias no revelaron veneno ni enfermedad, sino infartos masivos. Sus sistemas de navegación biológicos habían sido sobrecargados hasta el colapso. La zona estaba gritando, emitiendo una frecuencia que mataba a los animales y enloquecía a los hombres. Fue en este punto cuando las autoridades decidieron restringir aún más el acceso. Ya no era solo por proteger a las tortugas, era por proteger a la gente. Se instalaron letreros oxidados y ominosos advirtiendo: no pase, peligro de muerte. La narrativa cambió de curiosidad científica a amenaza latente. La zona del silencio se había tragado la lógica, y ahora amenazaba con tragarse a cualquiera que no respetara sus reglas invisibles. El incidente del 98 dejó claro que no importa cuánta tecnología traigas,
Aquí la brújula es inútil y el instinto es rey. La comunidad científica se dividió. Los que querían forzar una respuesta con más equipo y los que, humildemente, aceptaron que hay puertas que no deben ser golpeadas con fuerza. Los habitantes locales, los verdaderos guardianes del secreto, solo asintieron con la cabeza. Ellos sabían que el desierto tiene hambre y que, de vez en cuando, necesita alimentarse de miedo y confusión para mantener su poder. La tensión narrativa alcanza aquí su pico. La humanidad se da cuenta de su impotencia. No somos los dueños del planeta. Somos inquilinos en un cuarto que no comprendemos. Y justo cuando el miedo parecía ser la única respuesta, la zona ofreció una última visión, un clímax visual y emocional que definiría a todos los que han puesto un pie allí. El clímax de la zona del silencio no es una explosión, ni un ataque, es una revelación. Ocurre en la soledad de la noche, cuando el frío del desierto cala hasta los huesos y la mente, agotada por la vigilancia y el silencio opresivo, se abre a lo imposible. Es el momento en que el escéptico deja de buscar cables y trucos y simplemente ve. Hablamos del fenómeno de las luces solidarias. A diferencia de otros lugares del mundo donde los ovnis son esquivos y lejanos, aquí las manifestaciones tienen una cualidad íntima, casi espiritual. Testimonios acumulados durante 50 años convergen en una misma experiencia climática, la bajada. Imaginen estar sentados en la oscuridad total. De pronto, una estrella se desprende del firmamento. No cae, desciende. Crece en tamaño hasta convertirse en una esfera pulsante de luz ámbar o azulada. Se acerca flotando sobre las dunas en silencio absoluto. No levanta polvo. No emite calor. Se detiene a unos 50 metros de los testigos y observa. En este momento de confrontación, el terror inicial da paso a una extraña paz. Los testigos, desde militares endurecidos hasta amas de casa, reportan sentir una comunicación telepática, no con palabras, sino con emociones. Una sensación de no somos amenaza, somos vigilantes. Este es el corazón del misterio. La zona del silencio no es una trampa mortal, es un santuario. La teoría climática sugiere que lo que ocurre aquí es un punto de contacto, una interfaz entre nuestra realidad y otra. Los ingenieros, esas figuras altas y rubias, y estas luces inteligentes, no son invasores, son parte del ecosistema. Quizás son los cuidadores del vórtice, asegurándose de que la energía acumulada bajo el suelo no destruya todo a su alrededor. El clímax narrativo llega con la historia de un grupo de niños de la escuela de Ceballos que, en una excursión escolar, vieron descender una de estas luces a plena luz del día. No hubo miedo. Los niños describieron cómo la luz danzaba para ellos, cambiando de colores antes de dispararse verticalmente hacia el espacio a una velocidad imposible. Cuando los maestros intentaron explicarlo, no pudieron. La inocencia de los niños captó lo que los científicos no pudieron. La zona es un lugar de juego cósmico, pero la confrontación con lo inexplicable tiene un precio. Quienes experimentan este clímax nunca vuelven a ser los mismos. Vuelven a la ciudad, al ruido, al tráfico, pero una parte de ellos se queda para siempre en el desierto. Sufren de una nostalgia por un lugar que te puede matar. Es el síndrome de Mapimí, la sensación de que el mundo real es gris y falso, y que la única verdad vibrante está allá afuera, entre los cactus morados y las piedras magnéticas. El clímax también revela la conexión final con el pasado. Los arqueólogos descubrieron que las líneas de visión de las ruinas antiguas apuntan exactamente a los lugares donde estas luces aparecen con más frecuencia. Los antiguos no solo veían las luces, convivían con ellas. Las adoraban no como dioses lejanos, sino como vecinos celestiales. El cohete Athena, el meteorito Allende, los aviones de Sarabia, todos fueron atraídos por la misma llamada que escucharon los ancestros. En este momento culminante, el documental plantea la tesis final. La zona del silencio es un espejo. Refleja lo que llevas dentro.
Si traes miedo, te dará terror. Si traes armas, como el Athena, te derribará. Si traes humildad y curiosidad, te mostrará el universo. La cámara nos lleva a un primer plano de una brújula en el suelo. La aguja deja de girar locamente y se queda quieta, pero no apunta al norte. Apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, o quizás hacia el centro de algo más profundo. La música se detiene de golpe, dejando solo el sonido del viento, enfatizando que el verdadero clímax es el silencio mismo, un silencio que grita verdades que no estamos listos para escuchar. Hoy, la zona del silencio vive una dualidad extraña. Por un lado, es un destino turístico para los buscadores de misterios, los New Age y los curiosos. Por otro, sigue siendo un laboratorio científico activo y una reserva de la biosfera protegida por la UNESCO. Pero el misterio no se ha resuelto, simplemente se ha institucionalizado. El legado de la Athena y de los años de fiebre ovni es visible en la economía local. Los habitantes de Ceballos y las rancherías cercanas han aprendido a convivir con su fama. Venden piedras, ofrecen recorridos y cuentan las historias de sus abuelos. Pero si les preguntas fuera de cámara, si les ofreces un café y apagas la grabadora, te dirán que las luces siguen ahí. Te dirán que hay noches en las que prefieren no salir, que el turismo es bueno para el bolsillo, pero que el respeto es vital para el alma. El caso permanece abierto. A pesar de décadas de estudio, la ciencia no ha podido explicar satisfactoriamente por qué las ondas de radio mueren aquí, ni por qué la mutación genética es tan prevalente y específica. La teoría del vórtice magnético es la más aceptada, pero no explica la inteligencia detrás de los fenómenos. ¿Por qué el cohete Athena eligió este lugar? ¿Por qué los meteoritos siguen cayendo aquí con una frecuencia estadística absurda? Las consecuencias a largo plazo para los involucrados son variadas. Harry de la Peña murió defendiendo la importancia científica de la zona. Werner von Braun se llevó sus dudas a la tumba. Los rubios siguen siendo un enigma sin resolver, desaparecidos en el tiempo pero presentes en la memoria colectiva. La zona del silencio nos deja una lección de humildad. En una era donde creemos tener todo mapeado por Google Earth, donde creemos que no quedan rincones oscuros en el planeta, este pedazo de desierto mexicano se levanta como un monumento a lo desconocido. Nos recuerda que la Tierra es antigua, extraña y poderosa. ¿Qué permanece sin explicación? Casi todo. Sabemos el qué, anomalías, silencio, luces, pero ignoramos el por qué y el quién. Y quizás sea mejor así. Quizás necesitamos lugares donde la magia, o la física avanzada que no comprendemos, todavía sea posible. El documental cierra con una reflexión final. La cámara se eleva en un plano cenital, subiendo más y más alto, hasta que el desierto se convierte en una mancha abstracta, y finalmente vemos la curvatura de la Tierra. Vemos la línea imaginaria del paralelo 27 cruzando hacia el Atlántico, hacia las Bermudas. Dicen que el silencio es la ausencia de sonido. Pero aquí, en el vértice del tiempo, el silencio es un mensaje. Un mensaje que ha estado esperando millones de años para ser escuchado. La zona no está callada, somos nosotros los que aún no hemos aprendido a escuchar.